Quiero hablarles a ustedes en el día de hoy, mis hermanos, acerca de la iglesia post pandemia. Por supuesto, no ha pasado la pandemia. Los que ya se han puesto su primera dosis, segunda dosis de la vacuna, los que están haciendo estos programas y todo ello, que porque tienen la vacuna ya puedo salir a hacer esto, a hacer aquello. No, señores, toca seguirnos cuidando, distanciamiento social, tapaboca, lavado de manos. Entre menos, mis hermanos, estemos cerca de grandes multitudes, hermanos, es mucho mejor, mientras que va bajando un poco esta ola horrible, hermanos, de COVID, de pandemia que está en nuestro país. Mucha gente muriendo, pero tenemos una esperanza fiel en el Señor de que Dios, aleluya, va a bendecirnos, de que Dios está al control de todo lo que está sucediendo. La iglesia está recibiendo de parte del Señor un llamado y una motivación para seguir adelante en cuanto a estos tiempos que estamos viviendo. De hecho, la palabra de Dios nos habla acerca de un grupo de hombres, de personas que eran entendidas en las cosas que están pasando. Y eso lo encontramos, mis hermanos, en el libro de Primera Crónicas, el capítulo número 12, el versículo número 32. Allí dice: en la tribu de Isaacar habían 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Este versículo es muy clave y quise leerlo de primeras, mis amados hermanos. ¿Saben por qué razón? Porque nosotros como iglesia tenemos que ser entendidos y sabios con los tiempos. Es decir, tenemos que analizar, tenemos que reflexionar sobre lo que está pasando aquí y ahora. Y ahora que estamos dando un paso post pandemia, todo está cambiando. Estamos entrando en una nueva realidad, hermanos. Es importante entonces que seamos entendidos en los tiempos, porque de verdad su profeta está hablándoles en este momento y les está diciendo: cuidado, hay que levantar banderas amarillas, hay que estar muy pendientes de lo que está sucediendo, porque se vienen cambios extraordinarios, increíbles, y nosotros como iglesia tenemos que estar entendidos, a ver qué es lo que está sucediendo, a ver qué dice la palabra de Dios respecto a este tema, qué es lo que está sucediendo, y Dios, aleluya, responderá a nuestras situaciones, a nuestro corazón. En cuanto a una introducción a este sermón, debo decirles a ustedes, mis hermanos, que estamos viviendo una de las épocas más difíciles, hermanos, que en cuanto a esta pandemia. Las muertes están creciendo de una manera vertiginosa y llegan noticias de aquí y de allá que hay nuevas mutaciones, esa variante Delta que con una persona que pasa al frente, una persona enferma, ya va a estar contagiada. Una cosa increíble con respecto a esta enfermedad. Hermanos queridos, variantes más poderosas, más peligrosas cada día más. Paralelamente, hermanos, vemos a los médicos, los medios de comunicación, el gobierno llamando a la ciudadanía: no ha pasado la pandemia, no ha pasado esta plaga, tengan cuidado, no hagan caso a estas recomendaciones. Y la gente como si nada, mis queridos hermanos, como les decía hace unos minutos, la gente porque se puso la vacuna ya piensa que ya puede hacer lo que quiera, y ese es un mensaje errado, un mensaje equivocado, hermanos, de lo que está sucediendo. A pesar de todo lo que está sucediendo, mis queridos hermanos, estamos todos de acuerdo, un tercer punto, estamos todos de acuerdo en que no nos podemos quedar parados, en que no podemos quedar lamentándonos cruzados de brazos, sino que tenemos que seguir adelante y hay que ganarle a esta circunstancia, hay que ganarle a esta situación, hay que saber que logramos cosechar de lo que está sucediendo. Yo he predicado constantemente, hermanos, acerca de nuestra actitud y nuestra respuesta como iglesia frente a la pandemia, hermanos queridos, y hoy precisamente hablé sobre la pandemia. Quiero hablarles cómo resultarán los cambios, cómo la iglesia resultará cambiada, transformada, y el papel que juega la iglesia frente a la sociedad y frente a nuestro Señor con respecto a esta increíble pandemia. Así que hablemos, mis amados hermanos,
acerca de este tema. ¿Cómo está cambiando la iglesia tras la pandemia, mis hermanos queridos? Como siempre, la palabra de Dios, hermanos, la predicación se basa en la Biblia. Por lo tanto, vamos a establecer primero que todo una base bíblica para poder enseñar esta palabra. Mira, hermano, la Biblia está llena de cambios que transformaron naciones, ciudades, familias, personas. Es decir, los cambios que está trayendo la pandemia no son ajenos a lo que la Biblia ha expresado, a lo que la Biblia habla, hermanos queridos, a lo largo de sus páginas. Y encontramos varios ejemplos. Quiero hablar de 4 ejemplos de cambios trascendentales que encontramos en la Biblia. Cambiaron radicalmente en la vida de las personas. Un primer cambio, mis hermanos, es el camino a Canaán en el desierto con nuevos gobernantes. No es porque estén en orden, sino que quiero hablar de algunos que me llamaron la atención y quiero compartirlos con ustedes. Esto lo encontramos en Éxodo, el capítulo número 18, el versículo 13 al 21. En la palabra de Dios para todos dice de la siguiente manera: el día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo se colocó alrededor de Moisés todo el día. El suegro de Moisés vio todo lo que Moisés estaba haciendo por el pueblo y le preguntó: ¿qué es lo que estás haciendo con este pueblo? ¿Por qué eres el único juez? ¿Y por qué siempre viene a ti todo el pueblo para que se haga justicia? Moisés le respondió a su suegro: porque el pueblo viene a buscarme para consultar a Dios. Cuando tienen un problema entre ellos, vienen y yo decido quién tiene la razón. Yo doy a conocer las leyes y normas de Dios. Pero el suegro Moisés le dijo: lo que estás haciendo no está bien. Tú y el pueblo que está contigo se van a cansar. Este trabajo es muy difícil para ti. No puedes hacerlo solo. Ahora escúchame. Te voy a dar un consejo para que Dios esté contigo. Tú serás el representante de Dios ante el pueblo y llevará los problemas de ellos ante él. Enséñale las leyes y las normas y hazles saber de qué manera deben vivir y qué deben hacer. Pero elige hombres buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios, que no se dejen sobornar, y haz que ellos manden sobre el pueblo. Aquí hay, mis amados hermanos, una introducción a un cambio increíble en el gobierno del pueblo de Israel. Por supuesto, Dios estaba en la cabeza, a Dios lo honraban. Él era el rey, él era el jefe, a él lo honraban como el Dios único que los había liberado de Egipto. Moisés era el representante del Señor y les ayudaba a dirimir sus diferencias, sus conflictos. Como en todo pueblo hay conflictos, pero Moisés estaba hasta aquí, se estaba cansando, y esa demora, esa lentitud de un solo juez sobre Israel iba a producir a la larga, como le dijo Jetro a su suegro, como le dijo Jetro a Moisés, hermanos queridos, problemas entre todos. Y ahí viene el consejo de Jetro: elige gente sabia, prudente, con capacidades para que te ayude a gobernar el pueblo, mis hermanos queridos. Y se introdujo este otro nivel de liderazgo, y el pueblo, mis amados hermanos, respiró y siguió siendo mucho mejor gobernado. Noten ustedes las palabras que decía Jetro a Moisés: el pueblo amará más a Dios, el pueblo comprenderá más los atributos y las instrucciones de nuestro Señor. Un cambio tremendo. ¿Qué líder está dispuesto a ceder parte de su poder, parte de su esfuerzo, hermanos, a otras personas? Eso es difícil en los líderes, pero aquí había un cambio importante, y eso hizo que el pueblo, mis hermanos, fuera mucho mejor gobernado. Un segundo ejemplo que encuentro en la palabra de Dios está en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6 del 1 al 3, aunque este ejemplo está a lo largo del libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, mis hermanos, y se relaciona y se refiere precisamente a las leyes que Dios le dio, hermanos, y este ejemplo se llama los mandamientos, una nueva constitución. Dice en Deuteronomio 6 del 1 al 3, estos son los mandamientos, preceptos, normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la cual vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfruten de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. ¿Qué encontramos acá, hermanos y hermanas? Que el pueblo de Israel era nada,
que el pueblo de Dios no existía, que el pueblo de Dios, mis hermanos, era un pueblo esclavizado, sin identidad, sin formación, sin carácter, sin folclor, simplemente eran esclavos. Pero viene el Señor y de esclavos los transforma por medio de esta liberación y por medio de la proclamación de la palabra, de la ley, en un pueblo para que les fuera bien. Es decir, la palabra de Dios, la Torá, mis hermanos, los mandamientos en la constitución de ese pueblo y fueron transformados de una mentalidad esclavizada, de una mentalidad de siervos, de una mentalidad limitada, vendida, hermanos queridos, supeditada a sus esclavistas que eran los egipcios y el faraón. Hermanos, Dios los saca de ello con poder, les da la ley, les da su identidad, les da, mis hermanos, sus normas, sus mandamientos y los convierte en un pueblo respetado, en un pueblo conquistador, en un pueblo lleno de la gloria de Dios. Y como dice este versículo, te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel. Qué lindo eso, ¿cierto? Ha pasado también contigo y conmigo. Antes no éramos nadie, pero Dios nos transforma. Dios nos vuelve a otras personas para bendecirnos. Aleluya, al nombre del Señor. Ahora, mis hermanos, el pueblo también quiere otros cambios adicionales. Y aquí ya vemos que en este nuevo ejemplo quiero mostrarles otra vuelta a la página que pide precisamente el pueblo como un cambio trascendental, ya dejando el gobierno divino para tomar el gobierno monárquico. Y esto lo encontramos en 1 Samuel, el capítulo número 8, versículos 11 al 20, que leo en la Nueva Versión Internacional. La leo muy rápido. Les explicó: así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares, de la caballería, para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además les quitará a sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no le responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, como con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Esta es una palabra interesante, hermanos, porque el pueblo llevaba varios años siendo gobernado por el Señor y por sus jueces, pero el pueblo se cansó. Simplemente hablaron entre ellos y dijeron: no, las otras naciones tienen un rey, nosotros también queremos ser un gobierno monárquico, queremos un rey. En otro momento, mis hermanos queridos, Dios le estaba hablando a Samuel: no te han desechado a ti, me desecharon a mí. Y esa fue una decisión, hermanos, que también cambió a todo el pueblo, porque el gobierno monárquico, ese gobierno de hombres, iba a transformar radicalmente la forma como convivían los israelitas. Iban a llegar los impuestos, iban a llegar las esclavitudes, iban a llevar más guerras, iban a llegar la usura, el soborno, las cuestiones que rodean los gobiernos, etcétera, etcétera. Y Samuel les decía: mire, ustedes quieren eso, y ellos decidieron: sí, queremos ser como las demás naciones de la tierra. Y empieza ese proceso con el primer rey, hermanos, que era Saúl. Y ustedes saben toda la cantidad de cosas. Al principio fue más o menos bueno, empezando con Saúl, subiendo un pocazo más, hermanos, con David. Luego allí, hermanos, en la misma esfera estaba Salomón, pero a partir, hermanos, de la generación de Salomón, después de esta, hermanos, comienza una decadencia de sube y baja del pueblo de Israel, hermanos, hasta que llega la división entre Israel y Judea, y ahí se cumple lo que el Señor le está diciendo al pueblo a través de Samuel en este capítulo número 8. Entonces, notan ustedes cómo los cambios, hermanos, generan transformaciones en las personas. Es una cosa impresionante. Los cambios, hermanos, generan que la gente piense en qué hacer. Y ahora, ¿qué hacemos? Como le pasó precisamente a Pedro
En Juan el capítulo 21, el versículo 1 al 5, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. ¿Qué encontramos acá, mis amados hermanos? Que los discípulos, los apóstoles, habían acompañado a Jesús durante 3 años. Jesús les había ministrado, les había dado su palabra, les había dado sus promesas. Les dijo finalmente: yo voy a entregar mi vida en la cruz. Ustedes se van a quedar hasta que llegue sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo. Quédense aquí. Y resulta que Jesús murió, hermanos, y comenzó a pasar el tiempo y ellos estaban absortos. ¿Y ahora qué hacemos? Se olvidaron de las palabras del Señor. Bueno, entonces, ¿qué cambio hacemos? ¿Qué cambio hacemos? Y a Pedro, como buen sanguíneo, hermanos, yo no sé si era colérico, lo que sea, hermanos, se le ocurre la gran idea de que, bueno, pues ya no somos predicadores, ya no somos discípulos de Jesús, pues yo me vuelvo nuevamente a lo anterior. Yo me refugio nuevamente en lo que yo hacía antes. Me voy a pescar y todos los discípulos, pues vámonos con Pedro a pescar. ¿Qué más hacemos mientras tanto? Miren cómo cambió en un momento la vida de Pedro y los discípulos, mis hermanos. Se fue Jesús y ellos pensaron que todo se había acabado. Volvemos nuevamente atrás. Fueron 3 años lindísimos, hermosos. No aprendimos mucho. Vamos a seguir siendo pescadores. Vamos a pensionar como pescadores. Pero ahí se aparece Jesús, mis hermanos. Los invita a ese bello desayuno en Galilea, hermanos, y los bendice, enfocándolos, ayudándolos y dándoles, mis hermanos queridos, la gran comisión. Entonces, mis hermanos queridos, encontramos que los cambios en la Biblia son súper importantes, están validados precisamente por la palabra de Dios, mis hermanos queridos, y encontramos que entonces los cambios son respuestas que los hombres dan a las circunstancias que están viviendo, mis hermanos queridos. De hecho, cuando observamos la historia, encontramos, hermanos queridos, que el hombre se ha caracterizado a través de la historia de ser resiliente, de ser resistente, de que cuando vienen circunstancias difíciles como plagas, como guerras, como batallas, como desplazamientos, como circunstancias naturales como volcanes o terremotos, qué sé yo, el hombre se vuelve a recuperar, se vuelve a enfocar y sigue adelante, porque esa es una característica que Dios le dio al hombre. Aleluya, al nombre del Señor. Eso es algo que glorifica. Es uno de los chispazos de Dios en el hombre, mis amados hermanos. Y aquí está la iglesia. Ahí en medio de todos los cambios, en medio de la historia, inspirada por la palabra de Dios, está la iglesia, mis amados hermanos. Y nosotros, queridos hermanos, también estamos llamados a dar una respuesta, a experimentar una respuesta ahora que nos toca hacerlo. Y esto me trae como recuerdo las palabras que decía Juan Wesley, hermanos queridos. En medio de las circunstancias difíciles que estaba viviendo, él llegó y dijo: lo mejor de todo es que el Señor está con nosotros. ¿Cómo me fascina esa frase? Porque lo que estamos viviendo ahora mismo, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios está con tu familia. Dios está con Colombia. Dios está con tu país, donde quiera que estés. Dios nos levantará. Él ha prometido hacerlo, porque estamos, mis amados hermanos, confiando en el Señor. Así que estamos listos, mis amados hermanos, preparados, hermanos, para dar respuesta a cualquier circunstancia, y precisamente de la palabra encontramos, mis hermanos, la solución, las respuestas, valga la redundancia, a las circunstancias que estamos viviendo. Ahora, en cuanto a una respuesta a esta época post-pandemia, examinemos cómo cambia el mundo rápidamente. Quiero decirles a ustedes, hermanos, que hay escenarios de desastre. Un primer elemento: escenarios de desastres.
Hermanos, miren, los gobiernos se están preparando tanto política, económica y logísticamente para nuevos brotes del COVID-19, hermanos, y de otras enfermedades y pandemias y epidemias que van a llegar por todo lado, mis hermanos. La globalización transportará las epidemias, las plagas, mis hermanos, de avión en avión, de barco en barco, de paquete en paquete, de exportación a importación, queridos hermanos, a lugares donde nunca existía. Y vamos a escuchar de pueblos enteros mermados, marginados por las enfermedades, como ustedes de hecho ya lo están viendo, mis hermanos, en las noticias. Esto va a afectar la vida económica, social, cultural, política, hermanos, y religiosa de estas naciones. Otra situación, hermanos, analizando esta época pospandemia, es que aumentarán los gobiernos opresivos y totalitarios, hermanos queridos. Algo que están descubriendo precisamente los gobiernos es que es necesario el control de la población, y por ello encontramos que los países, hermanos, los gobiernos están preocupados por saber qué es lo que usted como ciudadano hace, y están implementando cosas extraordinarias e increíbles. ¿No les parece increíble lo que está pasando, por ejemplo, en China, que es un país de 2.000 millones de habitantes, un país gigantesco de millones y millones de personas? Y están hablando en las noticias de que China está instalando millones y millones de cámaras de reconocimiento, cámaras de video reconocimiento en todas las esquinas, carreteras y lugares habidos y por haber de todo ese país. Y lo grande que es, mis hermanos queridos. ¿Para qué? Para que cuando una persona pase por esta cámara, 2 minutos después pasará por la siguiente cámara, va a identificar con quién va, qué situación tiene, qué temperatura tiene, cuántos recursos económicos tiene, cuánto se demoró en tal lugar, etcétera, etcétera. El control de la población está llegando. El control de la población ya empezó cuando tú compartes tus datos, cuando tú compartes tu ubicación, cuando tú compartes tus historias en internet, cuando tú hablas de tu privacidad y no te diste cuenta. Están empezando a controlarte y tienes que tener cuidado con eso. Lo único que hay que saber, la gente tiene que saber de ti, es que amas a Dios, es que exaltas el nombre del Señor, y que nosotros como iglesia prediquemos y proclamemos, hermanos queridos, la preciosa palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos queridos. Ya está sucediendo, queridos hermanos. Dentro de poco nos van a obligar a usar algún dispositivo electrónico, algún app como ese pasaporte digital del COVID para entrar a ciertos países, y va a llegar muchísimo control, hermanos, de la población. Otro elemento del análisis post-COVID, hermanos, es que vienen cambios también a nivel personal. ¿No te has dado cuenta que hace mucho tiempo no vas a un centro comercial, que prefieres comprar por medio de Facebook, por medio de Instagram? Te volviste un duro, una dura comprando ahí, pagando por PSE para que las cosas te lleguen a tu casa. Negocias el traslado, el correo, el envío, porque eres un experto comprando. Ya vas a un lugar, a un centro comercial, ya no te parece tan interesante. Si pudieras evitar ir a un restaurante, también la gente lo está haciendo, mis hermanos queridos. La gente se está metiendo en su casa. Los adolescentes de colegio, los niños del colegio, los universitarios no quieren volver a esos lugares. Aún los que trabajan en sus oficinas quieren hacerlo desde su casa, porque estamos metiéndonos en nuestros hogares. No queremos salir, y eso es un cambio que está pasando. Yo creo que tú te estás acostumbrando de a mucho a la iglesia en casa. No, sí, señores, míranos, disfruta el servicio. Qué lindo alabar y bendecir el nombre del Señor, pero no te me vas a quedar ahí. El día que tu pastor te diga, vamos a encontrarnos, te vas a parar, te vas a levantar, vas a prepararte físicamente, sanitariamente, higiénicamente, y nos vamos a encontrar, hermanos, porque eso es parte precisamente de la iglesia del Señor. Esos cambios son increíbles, hermanos. Estoy escuchando una cosa atroz, hermanos, que está pasando precisamente, y es el desenfreno, que es el siguiente análisis que quiero hacer. Un desenfreno. Hay un frenesí post-COVID
post-COVID, mis hermanos, que hay que analizar. En España están asombrados del rebrote increíble entre los jóvenes que salieron del colegio y se fueron a pasar vacaciones de verano en ciertas playas, en ciertas ciudades costeras de España, mis hermanos. Miles de jóvenes en una semana quedaron infectados por la plaga y están muriendo muchos jóvenes, hermanos, en un frenesí de drogas, en un frenesí de sexo, en un frenesí de rumba, de toda esta cantidad de cosas, mis amados hermanos. Y eso es lo que está esperando el mundo, hermanos. El mundo está esperando un baby boom. Los niños de la pandemia, como decía nuestro ciclista, pues ¿qué puede pasar cuando estamos todos encerrados en casa, mis hermanos? Esa parejita que se quiere, por allí pasan cosas y resulta que la iglesia está creciendo, las familias están creciendo. Eso es algo que se viene, mi hermano, y tal vez a ti te esté pasando. Otro elemento, mis hermanos, como un quinto punto, es que los estados tratarán de resolver sus propios problemas de la manera como puedan. Las circunstancias de Colombia son muy diferentes a las de Argentina, a las de México y a las de España. En Colombia tenemos que tomar decisiones. Y noten ustedes lo que está haciendo Colombia con nuestros hermanos extranjeros, escribiéndolos, dándoles también la vacuna. Estamos siendo abiertos a eso, pero hay otros países que no sufren de eso. Nosotros sí nos toca afrontar esta situación. Y qué lindo que esa es una respuesta a Colombia para la gente que lo necesita. Pero al mismo tiempo que los pueblos van a los gobiernos van a tener que resolver sus problemas internamente, porque el problema político de violencia en Colombia es diferente al de otros países. Entonces nos toca encerrarnos y mirar cómo solucionamos esto, hermanos. De alguna manera, hermanos, la globalización será también importante, porque como la pandemia, los problemas políticos, sociales, culturales y de salud se propagan tan rápido, pues las naciones tienen que ubicarse como uno solo para poder solucionar estos problemas. Y cuando yo les hablo de esto, les estoy hablando que vienen momentos, hermanos, como están escritos en la palabra de Dios, y hay que tener muchísimo cuidado. Y esto me lleva al siguiente punto, que a nivel religioso, queridos hermanos, habrá un crecimiento inusitado de las conspiraciones. Las redes sociales serán las grandes predicadoras de la iglesia. La gente le creerá a cualquier video, a cualquier movimiento, a cualquier tendencia que haya en las redes sociales, hermanos, aún descuidando donde está la fuente de las cosas, aún descuidando lo que dice la palabra de Dios. Ese es un problema que hoy mismo delato, que hoy mismo te proclamo, que hoy mismo te digo. La gente le creerá a cualquier frasecita, un video, cualquier persona que se paró y dijo cualquier cosa, mis amados hermanos, y van a haber tremendas circunstancias difíciles y mucha gente terminará siendo afectada. Eso me recuerda lo que dice en Mateo capítulo 24, el versículo número 23 al 25, que dice: entonces si alguien les dice a ustedes, miren que aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Este problema, hermanos queridos, post pandemia, de que las redes sociales van a predicar aún más que los pastores, aún más que la iglesia, mis hermanos queridos, y la gente, ustedes terminarán creyéndolo, lo denuncio, lo coloco delante de ti, mi hermano, para que vuelvas a la palabra de Dios. No te dejes tergiversar tu fe, no dejes tergiversar tu doctrina, no te ves ni a la derecha ni a la izquierda. Espera que el Señor nos hablará a todos al mismo tiempo. El Señor nos dirá que es bueno, que es malo. El Señor pondrá paz en tu corazón. ¿Cuál es el siguiente paso, mi hermano querido? Vendrán falsos cristos, vendrán tendencias, van a tratar de engañarte y tú vas a caer, mi hermano querido, como un borrego. No,
créele a la palabra de Dios. Cuando tienes criterio, cuando tienes el Espíritu Santo, Él te hablará a ti y también me hablará a mí. Lo que yo haga, mi hermano, como imitador de Cristo, también deberías hacerlo tú, porque eso es lo que nos enseña precisamente la palabra de Dios. Ahora, hermanos, cambios post pandemia en la iglesia. Eso era a nivel religioso. En la iglesia, mis hermanos, ¿saben qué es otro cambio? Miren, hermanos, mucha gente se desanimó y abandonó el barco en medio de la pandemia. Es increíble. ¿Sabían ustedes que la pandemia fue como una zaranda? Que después de zarandear, hermanos, quedan las pepitas gruesas arriba y abajo cae la arena ya, hermanos, filtrada y todo ello, hermanos. Esa zaranda que decía el Señor hablando con Pedro: he aquí el enemigo te ha pedido para zarandearos como se zarandea el trigo, mi hermano querido. ¿Y sabían ustedes que sabemos entonces quiénes son y quiénes no son? El Señor tiene su concepto. El Señor tiene, mis amados hermanos. Sí, no, nosotros no somos quien para juzgar, pero yo te digo, resultarás. Confirmarás tu fe, seguirás adelante, amarás al Señor con todo tu corazón, no vas a dar tu brazo a torcer, no te vas a caer, no vas a abandonar el barco. ¿Cómo estás el día de hoy? Esta pandemia es peligrosa porque está filtrando los que son y los que no son, hermanos queridos. Por allá, después de todo este año y punta de pandemia, una persona a la iglesia me llamó: pastor, ¿cómo estás? Ay, qué pena, que es que no he vuelto a la iglesia, es que no sé cómo va la iglesia, que hermana, por favor, pero ¿qué es esa pregunta? Aquí estamos. La gente cree que estamos de vacaciones cristianas y eso no es, mis amados hermanos. Esto que está pasando no son vacaciones cristianas. El mundo está volviéndose más violento y más terrible. ¿Y tú qué vas a hacer? Mantente firme en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, mis hermanos, algo que también pasa con la iglesia es que la iglesia, mi hermano, ha predicado a lo largo de los años tanto de tragedia, dolor, pérdida, desesperación, mis hermanos, pero también nosotros hablamos acerca de recuperación, de renovación, de sanidad, de esperanza. ¿Sabías que una respuesta de la iglesia es que nosotros tenemos respuestas? ¿Sabía, mi hermano, que una actitud de la iglesia es que la iglesia puede analizar los problemas del dolor, el problema de la persecución, el problema de la enfermedad, el problema del pecado, pero también tenemos una respuesta a esas circunstancias? En labor de la iglesia es un cambio que proponemos, mis hermanos, es una actitud que tenemos que dar y darle a las personas, mis queridos hermanos. Ay, hermanos queridos, háganos caso, que no sea como en los días de Noé, como dice la palabra de Dios, que la gente hacía lo que quería y no le pusieron cuidado y de repente, dice la palabra de Dios, vino el diluvio y se lo llevó a todos. Pues aquí está un profeta, está la iglesia del Señor poniendo esa luz en medio de la oscuridad, brillando desde lo más alto, diciéndote: ten cuidado, vuélvete al Señor. Hay esperanza en nuestro Cristo, hay esperanza en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, la iglesia podrá explicar hasta qué punto Cristo y su mensaje tienen un enfoque diferente de lo que está pasando. ¿Saben dónde queda el enfoque del mundo? En lo que alcance a ser la vacuna, en lo que alcance a ser la ciencia, en lo que alcancen a ser los médicos, mis hermanos queridos, las EPS, en la cantidad de gente que puede ingresar a las UCIs, hermanos, porque ya no hay más cupo para otras personas. Hasta allí llega la esperanza de la gente, pero la gente está mirando a la iglesia, la gente nos está mirando a nosotros. ¿Será que tenemos una respuesta para la iglesia, para la gente? ¿Será que la iglesia es capaz de levantar una respuesta, un planteamiento diferente a lo que le está sucediendo? Pues yo quiero decirte que sí, hermano querido. El Señor es nuestra esperanza y tenemos respuesta. ¿Cuál respuesta es, hermanos? Que el Señor está sentado en su trono, que al Señor no se le escapa lo que está pasando, que el Señor sabe lo que te está sucediendo y que te está pidiendo que perseveres, que vengas a Él, y que el Señor te va a ayudar, te va a fortalecer, porque Él es nuestra fortaleza. Aleluya, en nombre del Señor. Demos unos consejitos para terminar.
unos pensamientos, mis hermanos, como iglesia. ¿Saben qué, hermanos? Somos esperanza. Demos ejemplo. Damos testimonio, querida iglesia. No calles lo que eres, porque ese cambio post-COVID lo está observando la gente y necesita ver esos cambios, ya que no hay tanta esperanza en otros lugares, mis hermanos. ¿Saben qué? Como iglesia debemos de reunirnos. Hay que proclamar, mis amados hermanos, la comunión, porque esta es indispensable. Y yo ruego que tú anheles que llegue ese momento. Anhela que llegue el momento de encontrarlo, porque va a ser genial. Y desde ya estamos orando para que ahí sí haya una explosión del poder y la presencia del Señor en nuestras vidas, queridos hermanos. ¿Saben qué? Tenemos que amarnos los unos a los otros. Efesios 6:10 dice la palabra: por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Ayudémonos mutuamente, levantémonos mutuamente. Los cristianos nos amamos, hermanos, nos ayudamos los unos a los otros. La Biblia dice: cuando el uno cae, el otro lo levanta. Por tanto, mi hermano querido, si sabes de alguien que está pasando por necesidad, vamos a ayudarlo. Vamos a bendecirlo y lo vamos a colocar delante de la presencia del Señor. Estemos listos también para la pérdida. Algunos morirán. Algunos el Señor los llamará, no van a resistir la enfermedad. Algunos serán inclusive cortados, como se enseña la palabra del Señor, mis hermanos. Tenemos que estar listos, sensibles a este tema. Mientras tanto, tú estás preparada, tú estás preparado. Tú sabes qué es lo que viene para tu vida. Tu corazón rebosa de salvación en Cristo, el que te lavó con su sangre preciosa. Bendito sea el nombre del Señor. Otro elemento: demos batalla contra la mentira. No le creas tanto, mi hermano, a los medios de comunicación, a las tendencias, hermanos, en Twitter, en Instagram, de esas cadenas que llegan por WhatsApp, toda esa cantidad de cosas, mi hermano. Ten cuidado, pelea contra la mentira y basa tu vida en lo que diga la palabra de Dios. Vuelvo a repetirlo: si tú tienes el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, la iglesia tiene el Espíritu Santo, una palabra nos será hablada, porque el Espíritu Santo es uno y nos hablará a todos por igual. Aleluya, en nombre del Señor. Volvamos a la comunidad, volvamos a estar juntos, querida iglesia, y activémonos como iglesia a cumplir con todos los requisitos y la palabra que Dios, aleluya, nos ha instaurado, nos ha llamado que nosotros cumplamos. Iglesia preciosa, Isaías capítulo 43 versículo 19 dice lo siguiente con respecto a los cambios: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Aleluya, en nombre del Señor. Cambios maravillosos, cosas nuevas como las que le hablaba al principio. Miren, hermanos, yo he visto más gente progresar en la pandemia que antes de la pandemia. Pero ¿cómo hicieron? ¿Pero qué es eso? ¿Pero tan difícil? Pues todo el mundo está cerrando, está entregando, la gente no está avanzando. ¿Saben por qué lo hacen? Porque el Señor les está dando a cumplir esta palabra. Cosa nueva que saldrá a la luz. He visto gente comprar apartamento en medio de esta pandemia, carrito nuevo, motico nueva. Están viajando, están yendo. Ahí nos hablaba uno de los líderes de la iglesia: hermanos, después de 54 años, por fin conozco el mar. Nunca había montado un avión. ¿Y cuándo fue? Pues en medio de la pandemia, porque el Señor está con nosotros y cosas increíbles están pasando en nuestras vidas. Y otro versículo para que lo tengas en tu corazón, mi hermano, maravilloso y precioso. En Apocalipsis capítulo 21 del 4 en adelante dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que vence heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Iglesia preciosa,
Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. La iglesia proclama esperanza. La iglesia proclama nuevos cambios. Te proclamo la nueva vida del Señor. El alfa y el omega, el principio y el fin, está proclamando desde su trono. Los momentos difíciles pasarán y llegarán momentos nuevos, momentos de transformación, momentos de angustia quedarán en el pasado y seremos transformados y bendecidos por estas palabras maravillosas. Se va el temor, se va la angustia y la desesperación, y el Señor viene a gobernar en tu vida, a gobernar en mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si va a haber un cambio, mi hermano, mi hermana, que venga, que el Señor está con nosotros, que el Señor nos guiará y seremos relevantes, seremos, mis hermanos, punto, hermanos, de cambio. Seremos punto pivote para transformar esta nación, la gente que nos rodea, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos.